Ustedes no lo van a creer, pero yo me estaba acordando de Cherry Navarro. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Cherry Navarro? Muy viejo, cantaba una canción que decía: el día que te conocí, no puedo vivir sin ti. Se llama Norma Mía, se llama esa canción. Norma Romero es nuestra invitada del día de hoy en este espacio Todas Adentro, TV Todas Adentro. Bienvenida, gracias. Gracias a ti, Iván, por invitarme a todas nosotras adentro, dentro de la Revolución Bolivariana. Así es. Ella está al frente de una institución que está adscrita al mismo tiempo al Ministerio del Despacho, del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia de la República. Así es. Que se ocupa de los pueblos afrodescendientes. Correcto. Pero explícanos brevemente para saber un poquito de eso, de este organismo. Esta institución nace el 24 de marzo del año 2012. En ese momento estábamos entregándole al candidato nuestras propuestas en la sala plenaria de Parque Central. Habíamos invitado al presidente de la República que nos acompañara. Que era el candidato. Pero no pudo, tenía una actividad paralela en el Alba y nosotros estábamos cerquita en Parque Central. A las 6 de la tarde culminamos, a las 5 de la tarde culminamos nuestra actividad y nos vamos. Pero sí me pidieron, el profesor Aristóbulo Isturi, que estaba en ese momento, me pidió el documento para entregárselo nuevamente porque el presidente lo quería leer nuevamente. Ese día el presidente tenía que volver a Cuba para su tratamiento. Y a las 6 de la tarde, ya yo estaba en mi casa, pero en el trajín no lo escuché, porque estaba de Parque Central a mi casa que está en San Agustín. Mi hermana me llama y me dice: felicitaciones. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? El presidente te acaba de nombrar presidenta de una cuestión de los afrodescendientes. La propuesta era una instancia que pudiera articular con todo el Ejecutivo Nacional para asesorarlo en materia de la afrovenezolanidad. Cómo estábamos, en qué condiciones, qué cantidad de población afrovenezolana existía en el país, ya que en el año anterior, en el 2011, habíamos culminado nuestra participación en el Subcomité de Estadística de Población Afrodescendiente. Ese subcomité había sido instalado en el año 2007, con una solicitud de los movimientos sociales del año 2003, pero como los censos son cada 10 años, en el 2011 se dio el anterior Censo Nacional de Población y Vivienda. Con el esfuerzo de la organización logramos que alguno de nosotros se autorreconociera, porque no hubo campaña, no salió, lamentablemente. Pero sin embargo, la gente que se autorreconoció en las variables nuevas incorporadas para el censo, nosotros incorporamos negro o negra, porque la gente aún permanece autorreconociéndose con esa etiqueta, moreno o moreno, porque sabemos de la gran cantidad de resistencia que hay al autorreconocimiento, y en la nueva terminología, el nuevo concepto de afrodescendiente. Pero esa batería de esa nueva variable sumaba, todas las anteriores sumaba afrodescendiente. 53.4% de la población que se autorreconoció bajo esa nueva variable. Eso nos dio fortaleza para continuar avanzando. Eso fue en el 2011. En el 2012 nos sentamos a elaborar la propuesta de esta institución, pero además la propuesta de una instancia que permitiera eliminar, disminuir, erradicar y formar también a la población en términos de discriminación y racismo. Y en 19 de diciembre del año 2011, el presidente también le coloca el ejecútese a la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. En diciembre, el INCODIR, y el 28 de marzo le coloca el sale en Gaceta. ¿Del 2012? En el 2012 le coloca el ejecútese también a la creación de una instancia asesora para el Ejecutivo sobre el tema de la afrodescendencia. Y es cuando nace el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO. Tú sabes que hay mucha gente que siente que es como que una moda, eso de llamarse afro tal cosa. Soy afroamericano, que por cierto
Chucho empezó con el afroamericano, con aquel libro que escribió hace 200 años cuando él era joven y yo no existía todavía. Él escribió ese libro maravilloso, ¿no? Que empezó a problematizar algunas cosas, algunos conceptos, una problematización necesaria en la actualidad. Y habemos mucho que nos autorreconocimos, incluso y digo habemos porque yo también estoy incluido entre ellos, pero de verdad que el propio Chávez, manejando estos términos, hacía bromas a veces, las hizo en público en algún momento, ¿no? ¿Cómo hago ahora para decirle a mi negrita afrodescendientica? ¿Cómo? Sí. ¿Es una moda o qué pasó ahí? ¿Por qué nosotros dejamos de llamarnos negros o mi negra o mi negro y empezamos a meternos con ese término de afrodescendiente? Cuando empezamos a descolonizarnos, empezamos a entender los procesos de cómo el colonizador nos fue etiquetando para desestructurarnos. Primero le coloco la etiqueta y nadie tiene personalidad. Te coloco la etiqueta negro y negra y todos son negros y negras. Nadie tiene personalidad, nadie tiene nombre, nadie tiene identidad. Eso es colonización. Y eso es producto y parte de la colonización. Nosotros estamos montados sobre la descolonización. El término afrodescendiente te conecta con una identidad étnica y cultural de tu ascendencia, de los esclavizados que fueron traídos a Venezuela. Te conecta con una herencia de batalla, de luchas, pero además te conecta con tu esencia. Comienzas a tener personalidad jurídica, comienzas a tener esencia. La etiqueta no te permite tenerlo, aun cuando existe una ley que te da identidad como venezolano, pero sin identidad étnica todavía, como lo tienen los indígenas, por ejemplo. Ahí tienen sus nombres, sus apellidos, pero además tienen una identidad étnica. Descolonizar pasa por eso, pues, quitarnos la etiqueta que nos colocó, que nos endilgó el colonizador. ¿Cómo lo hacemos? Yo quisiera que me lo respondieran después de identificar al canal prestador de servicios, porque creo que es interesante que estos detalles se decodifiquen frente a las cámaras también, para que tengamos mayor claridad sobre lo que estamos hablando. Vamos y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en TV Todos Adentro. Nos acompaña Norma. Estabas haciendo unas explicaciones bien pertinentes, bien importantes, bien necesarias sobre el uso de los términos. Sí. Porque muchas veces, por cierto, tú eres Romero y hay gente que asocia Romero con un apellido asociado a cierto fenotipo y a cierto color de piel. ¿Es Romero un apellido afrodescendiente o no es un apellido afrodescendiente? Romero, así como la mayoría de los apellidos nuestros, es un apellido del colonizador, del amo, y nos fuimos quedando con el amo. Recordemos que Malcolm X logró ponerse X para romper la cadena y quitarse el apellido de su colonizador histórico. Nosotros continuamos con los apellidos de los colonizadores. Españoles en el caso nuestro, ¿no? En el caso los romeros son españoles. Sí. Yo hacía la provocación un poquito con tu apellido, pero puede ser con el mío o el de cualquier otro. Así es. Decíamos anteriormente cómo se comienza a hablar aquí de afrovenezolano y afrovenezolana. Y en el año 1943, si no mal recuerdo, Juan Pablo Sojo comenzó a acuñar el término. Acosta Sáenz empezó a hablar de los esclavizados en Venezuela y empezó a sacar números de las situaciones, donde estaban, cómo se les compraba, en cuánto se les compraba, cuánto valían, y empezó a hurgar en los archivos. El doctor José Marcial Ramos Guedes, también doctorado en historia, pero sacando de los archivos más recónditos, de las hojitas de registro, casi toda la historia de los hechos que tienen que ver con nuestros antepasados. Ciertamente Jesús Chucho García empieza a aglutinar a un montón de gente alrededor de organizaciones que veníamos militando en alguna u otra forma, artísticas, culturales, docentes, a articular entonces una red que se llama Red de Organizaciones Afrovenezolanas. Y comenzamos entonces a plantearnos desde el año 2000, nace la Red de Organizaciones Afrovenezolanas el 16 de junio, a intentar convencer al gobierno. En el 99 intentamos meter la cuñita
para la Constitución del 99, no logramos en ese momento. Formamos un articulado para la reforma, tampoco pudimos lograrlo. Y seguimos en nuestro empeño. ¿Por qué? Porque formamos parte de la venezolanidad, formamos parte de la población que se montó sobre sus hombros la economía, aunque los amos la llevaran adelante, quienes trabajaban realmente los campos, las minas y todo, era la población afro-venezolana, y aún sigue siendo la población afro-venezolana. Si tomas un paneo donde hay alguna masa de gente, vas a encontrarnos a nosotros. Si te vas a las fábricas, si te vas a las plantaciones, donde te metas, donde se esté produciendo económicamente en Venezuela, vas a encontrar mayoritariamente a la población afro-venezolana. Siendo así, entonces empezamos a apuntar hacia el sistema educativo para lograr incorporaciones allí para la erradicación del racismo en el sistema educativo venezolano. Y está creada una comisión presidencial contra el racismo en el sistema educativo desde el año 2005, por Gaceta 3645. Pero sabemos que el sistema estructural como tal es el más difícil de romper, no imposible, pero es el más difícil. Y seguimos allí intentando procesos de incorporación de los valores, de las técnicas, de la fuerza de la oralidad como componente de la moral que nos heredaron nuestros antepasados, para incorporarlos en los componentes educativos también. En el año 2004 el presidente se autorreconoce por primera vez como afrodescendiente en un espacio construido en una zona muy afro, que es el municipio de Veroes. Ahí se reconoce por primera vez como afrovenezolano, como afrodescendiente. Y a partir de ese momento, creo que a partir del golpe del 2002, él comienza a dar una nueva mirada social y se da cuenta que es una sociedad muy racista, aún contra sus propios dirigentes. Recordemos cómo le decía la derecha, la oposición, el mico, y cómo lo continuó tratando a lo largo de su vida. Estamos inmersos en una sociedad venezolana muy racista todavía, a veces solapada. En momentos álgidos se exacerba el racismo y vemos lo ocurrido con Figueras. Orlando Figueras. Orlando Figueras. Esta sociedad no perdona, la mantuana no nos perdona que estemos ahorita en espacios mayoritariamente de poder. Pero no ocurre lo mismo también con nuestros pueblos indígenas, porque cuando te escucho el discurso, lo suscribo de paso, Así es. pero cuando te escucho siento que nuestros pueblos indígenas no están allí. ¿Por qué no están? No deberían estar en el mismo estatus, en el mismo escalafón. Son tan discriminados nuestros pueblos indígenas como los pueblos afrodescendientes. Claro, son tan discriminados por la sociedad mantuana que se cree todavía con el poder y que quiere volver a mantener su status quo. Son tanto racistas como con los indígenas, así como con los afrodescendientes. Si no, veamos el lado de Evo, el primer presidente, como el presidente recientemente en su cumpleaños, primer jefe indio de Bolivia, y cómo es tratado por las oligarquías de su propio país. Y ahorita lo están cuestionando para ver cómo hacen para que no sea el presidente. Así es. Cómo lo desconocen, cómo hacen. Y es mayoritariamente por su fenotipo, por ser indio, por su cultura. Los dueños siguen creyendo dueños de estas tierras y no reconocen que hay una población que ha luchado, que vive aquí y que merece también gobernar los destinos del país. Esas estructuras nosotros tenemos que irlas desmontando, descolonizando, y que nuestro pueblo también vaya entendiendo y valorando los componentes de la venezolanidad. Tú sabes que yo quisiera que me hicieras una reflexión ahorita cuando regresemos del corte breve, porque ya vamos al tercer segmento, que ya es como el del redondeo. Pero quisiera que me hicieras una reflexión breve, porque estás nombrando a Evo y las características que encontramos con Evo presidente
las encontramos en otros territorios en opuesto. Por ejemplo, Ecuador, se levanta la población trabajadora de Ecuador y empiezan a discriminarlos. Los indios esos vagabundos están tratando de soliviantarse, ¿no? Y así, en fin, y se refieren a todos los casos. En Chile hay una culturización tal que no aparecen pueblos afros ni pueblos indígenas peleando allí. Aparece el europeo blanquito y tal, ¿no? Ellos dicen que ahí no hay negros, que no hay afrodescendientes, que no hay indígenas. Me vas a ayudar con una reflexión al regreso. Vamos y venimos. Bueno, seguimos aquí. Gracias por seguir acompañándonos. Y aquí está en el estudio con nosotras y nosotros Norma Romero. Te pedí que nos dejaras una reflexión sobre los acontecimientos últimos en nuestra América que han puesto alborotada la región y la presencia, el sello afroindígena, quiero decir en este caso, que me gusta resaltar los dos aspectos a propósito de lo que decías antes. Sí, estos pueblos latinoamericanos y caribeños tienen un gran componente de población afro, porque fueron traídos a trabajar como mano de obra regalada, de gratis, muy barata. Esclavizados, ¿no? Como esclavizados y esclavizadas. Entonces, en todo el continente hay población afro, en unas más negadas que otras. Una con muchísima población afro, como lo es Brasil, en segundo grado está Colombia, en tercero está Venezuela. Pero así en mayor o menor grado, mayor porcentaje, en toda América hay población afro-venezolana. Por supuesto, algunos como Bolivia, Ecuador, mayoritariamente indígenas, México, pero siempre buscando lo que busca todo hombre al nacer, su libertad. Cuando empiezan los gobiernos a presionarlos, empiezan a generar las condiciones que estamos viendo. Después que Bolívar hizo tu trabajo en América, Chávez rescata a ese Bolívar y lo vuelve a poner en la contemporaneidad. Ya la gente de nuestra América no se está calando lo que se calaba en años anteriores. Entonces el retomar sus banderas de lucha es lo que estamos viendo. América Latina se vuelve a levantar, como hace algunos años levantó la bandera Chávez con Lula y con Fidel. Son nuestros tiempos. Estos tiempos modernos nos pertenecen. Son tiempos de cambios. Y hacia ello apostamos nosotras también. Y es por eso que desde el 4 de octubre tuvimos nuestra primera fase de este año 2019. De este año, sí. Tuvimos nuestra primera fase de congreso, de precongreso, de asambleas territoriales. Estamos probando el funcionamiento de los formatos, de la normativa, de la plataforma. Nos ideamos un congreso a lo mejor a la venezolana o a la afro-venezolana. No tenemos como institución la fuerza, los recursos como para viajar a todas nuestras poblaciones y nos ideamos una forma para que nuestras comunidades participaran del Congreso sin trasladarse hasta acá. Y se están haciendo asambleas territoriales en comunidades afrovenezolanas. Están conociendo qué es eso del plan sectorial afrodescendiente, cómo proponer y hacer visibles propuestas desde donde están, desde sus lugares, a través de estas asambleas territoriales, en 15 estados del país donde pudimos llegar, instalarnos con nuestros aliados allí, difundir la información, hacer 7 mesas de trabajo en cada una de ellas que tienen que ver con los derechos de la población afrovenezolana, derechos en todo tipo, en salud, en desarrollo, en tecnología. Están solicitando a gritos la mecanización de la mano de obra. ¿Qué significa? Que nuestros pueblos siguen descargando cacao con una vara todavía, cargándolo en cestas, en la cabeza, que siguen cargando los racimos de plátano de Yuquecambú, cargando encima y al lomo todavía los racimos de musácea. Esa mecanización la están pidiendo a gritos y es lo que vamos a llevar sus demandas en un solo documento constituido, consolidado. ¿Para eso es el Congreso? Para eso es el Congreso. Pero qué maravilla, qué bueno. ¿Por qué 15 estados?
porque no tenemos la fortaleza de llegar a los 24 donde está la población afro-venezolana. Para el próximo sí, Para vamos el con los próximo. 24, para el próximo congreso. Para el próximo congreso esperamos y aspiramos tener mayor fortaleza, con más tiempo, ir a cada una de estas poblaciones, tener personal activo en cada uno de estos estados que los atienda de manera directa. Para quienes la información le está llegando en este momento a través de lo que tú estás diciendo, Sí, ¿cómo pueden conectarse? Porque hay mucha gente que se les despierta el interés y quisieran estar. sí, ya hay algunas Conectado personas que con- se han ido conectando con nosotros a través de Conadecafrob, arroba Conadecafrob, Repítemelo más despacio. arroba Ajá. Conadecafrob, conadecafro@gmail.com, que es nuestro correo también. Nuestro teléfono de contacto de oficina 0212-861-0599. Ahí lo están viendo, de todos modos. A través del mío personal también, 0412-900438, nuestros teléfonos. El congreso in situ, a partir del 9 en Lautal, el 10 salimos para una población que se la jugó en Venezuela. Se constituyó en el primer cumbre libertario, porque duró 3 años de resistencia al poderío español, 1768-1761. ¿Cuál es ese cumbre? El cumbre Mango de Ocoita, liderado por Guillermo Rivas el Cimarrón. Allí vamos a voltear la mirada hacia una población que ha estado en ostracismo. ¿Ubicado donde Eso físicamente? queda en la parroquia Panaquire, municipio Acevedo del estado Miranda. Claro. ¿Por qué allí? Se preguntará la gente, ¿por qué allí en ese cumbre? Necesario, como es necesario y se pide en todas las, incluso en los congresos internacionales, se hace un petitorio por Haití. Lo hacemos nosotros también por nuestros hermanos haitianos. Lo mismo que el poderío imperial le hizo a Haití por haberse liberado, por ser la primera república Y le libre está haciendo todavía. de Uno. América, Ujú. lo mismo se le está haciendo y se le ha hecho al pueblo de Mango de Ocoita, por haber resistido 3 años al poderío español. Entonces, en estos momentos es necesario voltear la mirada y hacer que ese pueblo vuelva a ser referente de lucha y de libertad. Referente no solo para Venezuela. Es más, afuera se sabe más del cumbre de resistencia de Guillermo Rivas que aquí en nuestros libros no aparece esa resistencia. Ese héroe nuestro no aparece en los contenidos. ¿Para cuándo va a aparecer? ¿Qué estamos Debe esperando? comenzar a aparecer en los contenidos del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Habrá que jalarle las orejas a Aristóbulo. Nuestros referentes ya deben ser hechos realidad. Que se hagan obras de arte, teatro, que los niños conozcan que en Venezuela hubo rey. La gente desconoce que en Venezuela hubo un rey africano, el rey Miguel de Buría. Ujú. Eso no aparece en los libros, como hecho histórico, como referente de lucha y de libertad. Eso debe aparecer también en nuestra historia, en nuestros libros. Y a lo mejor hay gente que no conocía que existía una norma, como tú, una norma Romero, que nos ha dado una información muy valiosa en este programa del día de hoy, por lo cual te estamos infinitamente agradecidos de verdad. A ustedes también por habernos seguido en este espacio del día de hoy. Gracias, Norma. Gracias a ti por mantenernos siempre en esta comunicación y en todas adentros. Chao.